Arteaga. En este caso, el Colegio de Jueces y Fiscales de Cali, presidido por el doctor Orlando Echeverry Salazar, honorable magistrado del Tribunal Superior de Cali, nos ha hecho esta invitación para tratar un tema muy controversial que se ha generado frente a algunas providencias que ha dictado la Honorable Corte Suprema de Justicia. Y en este caso, pues, volvemos a aquellos debates de la dogmática entre el error de tipo y el error de prohibición, los cuales, pues, como una breve introducción, pues, para recordar, pues, que el error de tipo como tal es el desconocimiento de los elementos objetivos del injusto, es decir, se está desconociendo parte de los hechos que constituyen la conducta, como es el caso que siempre nos ponen los profesores de dogmática penal, el caso del cazador que cree que está disparándole a un animal y resulta que le causa la muerte a una persona. Y los típicos casos del error de prohibición, que es cuando la persona, si bien conoce los hechos y los elementos que componen el tipo, desconoce que el comportamiento está prohibido. Y frente a de estos elementos se han presentado, digamos, varios debates, entre ellos teorías que propugnan porque se unan los dos errores, para que se le dé, digamos, igual tratamiento, y también de cómo se trata el error de prohibición indirecto, que es cuando la persona, digamos, que tiene un error en las causales de justificación, como por ejemplo una legítima defensa putativa. ¿Cuál sería ese tratamiento? Pues en este caso lo que hemos visto es que se le da el tratamiento, que si bien es un error de prohibición indirecto, se le da el tratamiento de un error de tipo por política criminal. Estos son, digamos, algunos de los aspectos que se han generado debate. En este caso, el doctor Enrique Arteaga Córdoba nos va a traer una ponencia frente al amor, breve análisis de su potencial como ausencia de responsabilidad penal en trato sexual con menores de edad. El doctor Enrique Arteaga es fiscal especializado en persecución de delitos sexuales, abogado de la Universidad Libre de Cali, docente de posgrado en la Universidad San Buenaventura, especialista en Derecho Penal de la Universidad Santiago de Cali, magíster en Derecho Penal y Justicia Transicional de la Universidad Santiago de Cali, doctor en Derecho Procesal Contemporáneo y autor de varias publicaciones sobre el sistema penal acusatorio. Bienvenido, doctor, y dándole nuevamente las gracias al Colegio de Jueces y Fiscales de Cali por esta organización en cabeza del doctor Orlando Echeverry. Tiene el uso de la palabra, doctor Enrique. Gracias, doctora Judith. Un cordial saludo a todos los que se encuentran presentes en este diálogo virtual. Quiero agradecer desde luego al Colegio de Jueces y Fiscales por este espacio, esta oportunidad que me brinda para dirigirme a ustedes y poder obviamente tocar estos temas que siempre son sensibles y generan polémica, y desde luego lo que busco a través de este diálogo es generar una propuesta que es a título académico, es una perspectiva muy personal, y que mi aspiración como tal es que por lo menos podamos discutirla y que ustedes obviamente la contemplen como una alternativa de cara a estos asuntos que tienen que ver con el trato sexual con menores de edad. Desde luego agradecerle al doctor Orlando Echeverry Salazar, presidente del Colegio de Jueces y Fiscales y magistrado del Tribunal Superior de la ciudad, por permitirme este espacio. De verdad que para mí es un legítimo orgullo poderme dirigir al auditorio y tocar temas que llaman la atención porque a lo que apuntan es básicamente a poder ver algunos hechos, algunos supuestos fácticos desde otra perspectiva. Mi ponencia básicamente tiene tres espacios o tres momentos. En un primer lugar me voy a referir a lo que he denominado una aproximación conceptual de una dogmática penal tópica. En un segundo orden, haré mención de la fácil adaptabilidad de la dogmática penal frente al contacto sexual abusivo con menores de edad. Y en un último lugar me referiré
al amor y ausencia de responsabilidad penal. Es decir, cómo este sentimiento, cómo este gigante, como lo denomina Miray López, puede en buena medida tener incidencia frente a la ausencia de responsabilidad. Y más aún, pues en casos donde el bien jurídico que se afecta involucra a un titular que ni más ni menos es un niño, que desde luego es un sujeto de protección constitucional reforzada. Así entonces, lo primero que tengo que expresar es que en 1953, Theodor Fiebig, preocupado por las dificultades que el pensamiento sistémico representaba para la solución de casos en asuntos penales y en teoría jurídica en general, pues crea su obra Tópica y Jurisprudencia. Miren que crea esa obra Tópica y Jurisprudencia, que finalmente acá en Colombia se conoce como una técnica de pensamiento problemático con el objetivo de poder influir en la toma de decisiones judiciales. Parece que hay unas interferencias, Judith. Entonces, sí, por favor, para silenciar los micrófonos de las personas que se están conectando en estos momentos. Ya, creo que ya. Muchas gracias. Entonces miren que a mediados del siglo XX ya lo que se propone por parte de Fiebig es que la estructura de la jurisprudencia, la estructura de la toma de la decisión se visibilice, se fije desde el problema. Es decir, desde el pragma conflictivo de la situación de hecho, para a partir de esa situación contextual definir los ejes conceptuales, los parámetros de la jurisprudencia y que en todo caso, tanto los conceptos y las proposiciones de la jurisprudencia tendrían que estar ligados estrictamente al problema. Es prácticamente mudar del pensamiento sistémico, de un pensamiento dogmático a un pensamiento problemático. Aunque la propuesta era interesante, pues desde luego tenía una dificultad, y es que lo que yo traducía es que se dejaba de lado la dogmática penal, ¿no? Y dejar de lado la dogmática penal no era una alternativa admisible y coherente si estamos hablando del principio de legalidad, la toma de decisiones. Principio de legalidad, la toma de decisiones. Es así entonces como sobre la década del 70 aparece en escena Claude Roxin. Y miren que Claude Roxin acoge en buena medida la perspectiva de Fiebig, porque para Claude Roxin un obstáculo que representaba permanentemente el pensamiento sistémico es que en muchos casos dejaba de lado la justicia, es decir, dejaba de lado la posibilidad de que se encontrara una solución material al problema, porque había que ceñirse a los juicios de estricta tipicidad, de lo que demanda la dogmática penal. Y en ese orden, si ustedes lo analizan, los penalistas no trabajamos en un laboratorio con batola blanca, con tubos de ensayo, con pautas fijas, porque los penalistas trabajamos es para afrontar y resolver problemas de la vida. Y las decisiones que adopte la Administración de Justicia en materia penal, pues tienen que ver con hechos de la vida. Y el gran inconveniente que veía Roxin es que esos juicios de subsunción acríticos y reflexivos fácilmente podían llevar a que se adoptaran decisiones que desde el punto de vista del valor justicia pues eran político-criminalmente indeseables. Y en ese orden propugna por su modelo de pensamiento en el que básicamente el derecho penal tiene que estar enfocado con criterios de política criminal y aplicando desde luego también
parámetros de orden constitucional del modelo al que se adscribe. Aquí hay algún inconveniente, ¿no? Y es que cuando se habla de política criminal en la perspectiva de Roxin, pues política criminal en Alemania, esa política criminal que se maneja en Alemania es muy distinta que la política criminal que se maneja en Colombia. Es probable que en Alemania seguramente la política criminal tenga una metodología, un orden. Aquí, lamentablemente, la política criminal tiene otras características, es coyuntural, es reactiva, es populista y es desde luego una política que básicamente lo que hace es ensanchar y engrandecer el poder punitivo del Estado. ¿A costa de qué? Del sistema de garantías. Entonces, queda dentro de la propuesta de Roxin, pues, los parámetros de orden constitucional a tenerse en cuenta. De tal manera que podamos concebir un derecho penal, pero con unas categorías dogmáticas, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad que tengan apertura hacia el ordenamiento constitucional. Y apertura también, desde luego, hacia la política criminal, haciendo desde luego la salvedad que ojalá tengamos el día de mañana una mejor política criminal. Miren que en este orden de circunstancias, lo que se advierte es que cuando el derecho penal se construye de una manera tan rígida, de una manera tan calculada y cerrada, pues hablando ya del tema en el que quiero enfocarme un poco, y es el de trato sexual con menores de edad, lo que muestra la historia en nuestro país es que las conductas sexuales que se cometen con menores de edad se adaptan con mucha facilidad a la dogmática penal. Y esa fácil adaptabilidad a la dogmática penal, pues en muchas ocasiones las podemos conectar con situaciones de hecho concreto, en el que si vamos a ubicar el caso de una niña de 6, 7 años que es objeto de una interferencia sexual abusiva e inapropiada por parte de un tercero, pues de entrada lo que se advierte es que ese comportamiento desde el punto de vista objetivo no admite ninguna discusión, ese juicio de tipicidad. Y si se analiza el dolo valorado que subyace en tal comportamiento, pues se dirá que hay conocimiento y voluntad de realización del tipo. Hay que tener en cuenta aquí también que en la antijuridicidad, la presunción en atentados contra la libertad sexual de menores de edad es una presunción iuri et de iuri, es decir, es una presunción de derecho, una presunción que no admite prueba en contrario, y eso básicamente lo que traduce históricamente es el anclaje de un juicio de antijuridicidad que va es para el Estado. Y miren que es increíble, pero si vamos a la teoría de las normas de Carl Binding, la teoría de las normas surge precisamente para afianzar el poder del Estado. Y cuando estamos hablando de presunciones de derecho, cuando estamos hablando de que el bien jurídico es el que el Estado elige, pues hoy más que nunca Carl Binding está vivo y está muy presente, pero estamos hablando de un pensamiento de hace 150 años. Es decir, que hoy en día en Colombia se acoge esa postura, y particularmente en materia jurisprudencial, desde hace más de 50 años, se tiene aquí definido que se presume de derecho el daño al bien jurídico. Es curioso en buena medida porque si analizamos nuestro ordenamiento constitucional y la reforma que se introdujo al artículo 250 de la Carta Política con Acto Legislativo 006 de 2011, se incluyó la teoría del bien jurídico dentro de nuestro sistema constitucional.
Y lo que dice básicamente la Carta Política es que dependiendo del nivel de lesividad de la conducta, es decir, que constitucionalmente por lo menos ya tenemos un referente para decir de una manera categórica que no es constitucionalmente admisible que de derecho se presuma la antijuridicidad de un comportamiento. Es una especie como de legalidad, un principio de legalidad a favor de los intereses punitivos del Estado. Y cuando se creó el derecho penal, lo que sabemos es que el derecho penal es una barrera para contener precisamente el poder punitivo del Estado y no necesariamente un instrumento de legitimación inconsulto. Si ese es el análisis, a veces lo que observo en mi experiencia es que sobre el juicio de culpabilidad muy poca controversia se genera. Y ese juicio de culpabilidad en esta clase de conductas delictivas pareciera que en el imaginario jurídico diera la impresión que si se presume la antijuridicidad, como que lo propio puede ocurrir con la culpabilidad y no se hace un mayor análisis y estudio de lo que es la imputabilidad, la conciencia de antijuridicidad y la exigibilidad de otra conducta. A veces en el ámbito de la prueba esas categorías quedan relegadas a un segundo plano y eso obviamente pues hace que desde el punto de vista estructural la dogmática penal termine siendo muy flexible para esta clase de tipologías, pero especialmente cuando nos ubicamos de cara a trato sexual abusivo con menores de edad. Aquí hay que hacer una diferenciación. No es lo mismo el marco de abuso a un pequeño infante que el marco de abuso sexual a un adolescente que está entre los 12 y 13 años de edad. Un infante de 5 o 6 años, por aquello de la curva del olvido, hasta a veces tiene dificultad de interiorizar la condición de víctima, la calidad de víctima. Y a veces también en el ámbito de la prueba se presentan dificultades porque con la lentitud de la administración de justicia, cuando tiene que rememorar, tiene que evocar los hechos, prácticamente es como si fuera un testigo que ya no está disponible. Y no está disponible porque simplemente los supuestos de hecho se borraron de su mente. Y eso obviamente tiene unas consecuencias fatales porque una legítima víctima, una genuina víctima, a la postre hay dificultades para poder buscar justicia porque no se puede presentar la versión en el escenario de juicio oral. Con los adolescentes ocurre lo contrario, y es que sí interiorizan, sí alcanzan a rememorar, a tener unas condiciones de tiempo, modo, lugar perfectamente identificables. Y dentro del ámbito de la prueba, eso facilita la construcción de hechos jurídicamente relevantes, puede facilitar el destronamiento de la presunción de inocencia, porque incluso la aptitud para declarar, la aptitud para narrar dentro de la psicología del testimonio puede elevar los niveles de confiabilidad de lo que una víctima de estas características, de esta edad, expresa. Yo quiero detenerme particularmente es frente a los casos en los que quienes se reputan como víctimas de trato sexual abusivo tienen una edad cercana a los 14 años, pero que lo hacen en medio de un contexto, lo hacen en medio de un escenario en el que objetivamente hay una prohibición en el marco de la ejecución de esas actividades. Es decir, que son personas que desde la óptica del legislador prematuramente se vinculan en relaciones sexosentimentales que no han sido avaladas, no han sido auspiciadas, legitimadas por el Estado. Yo quiero traer a colación en este punto un primer factor para analizar y es un pensamiento de Hans Belzec.
Miren que en la década de los 40, Hans Belzel, cuando construyó su teoría del finalismo, pues básicamente todos nos hemos enfocado en la concepción de que el dolo, que hacía parte de la culpabilidad, fue trasladado por Belzel a la tipicidad, y en ese entendido, quien obra de manera dolosa lo hace es con conocimiento y voluntad de realización del hecho típico. Belzel diferencia esos dos escenarios en los que hay conocimiento del hecho típicamente relevante, pero la conciencia de antijuridicidad queda en el plano de la culpabilidad. Pero más allá del dolo, que es una especie como de verbo que dinamiza el verbo específico de la conducta delictiva, lo que dice Belzel es que hay una tendencia interna trascendente en toda conducta dolosa. Es decir, que todo tipo penal que es normativamente doloso va más allá del tipo objetivo. Y cuando Belzel plantea esta alternativa indicando que la tendencia interna trascendente lo que permite de alguna manera es visibilizar que el comportamiento del sujeto activo, del autor de una conducta, va más allá del tipo objetivo. De alguna manera se está sugiriendo que el dolo no puede ser avalorado. Es decir, que el dolo no puede ser entendido como conocimiento y voluntad de realización de un tipo penal. Y esto lleva obviamente a que se haga un análisis interesante de lo que es obviamente la finalidad del sujeto activo en ciertos comportamientos. Belzel trae a colación el caso del bromista. El bromista, o mejor, el timador en una estafa. El timador en una estafa obra con dolo de engaño, pero el dolo de engaño no es un fin en sí mismo. A la postre lo que hay es una conexión teleológica de medio a fin entre el engaño y la indebida obtención patrimonial. Ejemplifica igualmente Belzel que dentro del marco del contacto sexual con menores de edad, la voluptuosidad y el carácter lujurioso del comportamiento pues tienen una característica relevante para en un momento dado poder hablar de un escenario de abuso. Y en este punto es que vale la pena detenerse un poco en sede de atipicidad. Es decir, mi propuesta es en algún momento suponer que en el marco de una relación afectiva no necesariamente quien sostiene trato sexual, sostiene relaciones sexuales con una persona menor de 14 años, está inmersa en una conducta que se pueda reputar como normativamente dolosa. Porque si diferenciamos el clásico escenario en el que es un individuo el que está abusando sobre una víctima, el dolo está orientado es a desplegar actos sexuales abusivos sobre esa víctima. Pero si estamos en el marco de una relación afectiva, de una relación estable, de una relación de noviazgo, donde hay un lazo físico y espiritual entre la pareja, una de ellas obviamente menor de 14 años de edad, difícilmente puede hablarse de una conducta dolosa, de un dolo de acto sexual abusivo. Se podrá hablar de dolo en el entendido de que hay conocimiento y voluntad de realización del trato sexual, pero no conectar esa conducta con el correspondiente capítulo del título cuarto del Código Penal, que precisamente se ha denominado como actos sexuales abusivos. Aquí en Colombia el tema no es que se haya ignorado por la Corte, o sea, el tema ha sido de interés y de relevancia para la Corte, sino que lo ha manejado en el ámbito de otra categoría delictiva. Ustedes seguramente recordarán el trato que se le daba, el manejo que se le daba al tráfico de estupefacientes. Entre el año 2005 y el año 2017 tuvimos una serie de decisiones en las que la Corte vaciló. Primero la Corte decía que
Bastaba con exceder la dosis para uso personal y de derecho se presumía el daño al bien jurídico, es decir, había un juicio de antijuridicidad en esa conducta, y en esa perspectiva lo que se decía era que no había como tal prueba en contrario frente a esas situaciones. La Corte después en otras condiciones ya dijo, no, pero es que dependiendo de la cantidad, dependiendo del sujeto, si lo que al parecer tenemos es un consumidor, pues que no sea la presunción de derecho tan dura, sino que sea una presunción iuris tantum, una presunción legal que admite prueba en contrario, y se seguía manejando el juicio de tipicidad, y en sede de antijuridicidad se manejaba la conducta para ver si había daño o no para el bien jurídico, que es la salubridad pública. Miren que solo hasta el año 2017, con ponencia de Patricia Salazar Cuéllar, la Corte reconoce que en el tráfico de estupefacientes, en el porte de estupefacientes mejor, el simple porte no es un fin en sí mismo. El porte debe tener una tendencia interna trascendente porque va más allá. La Corte no cita a Belzel, pero sí habla de la doctrina. Les estoy hablando de la sentencia 44.997 del 11 de julio del año 2017. Fue la primera oportunidad en que la Corte indicó que hay ingredientes subjetivos que tácitamente están incorporados en la tipicidad de la conducta. No tipicidad objetiva, sino en la tipicidad subjetiva. ¿Qué dijo la Corte para no incurrir en imprecisiones? La Corte está reconociendo la existencia en el tipo penal del artículo 376 del Código Penal, lo que se conoce en la doctrina como elementos subjetivos distintos del dolo. Elementos subjetivos del tipo o elementos subjetivos del injusto, que son aquellos ingredientes de carácter intencional, distintos del dolo, que en ocasiones se emplean para describir los tipos penales y que poseen un componente de carácter anímico relacionado con una peculiar finalidad del sujeto realizador de la conducta descrita. Miren que en el tráfico de estupefacientes, el porte en estricto sentido antes de esta sentencia era una conducta típica. Era una conducta típica. A partir de la incorporación de la doctrina del ingrediente subjetivo tácito, el comportamiento de portar o llevar consigo se volvió atípico, porque si la tendencia interna trascendente, es decir, el tráfico, no está exteriorizado en el ámbito de la prueba, los hechos jurídicamente relevantes, la conducta es subjetivamente atípica. Y miren que este primer caso, pues ya desde el punto de vista de la Corte, lo que hizo fue aumentar la rigurosidad y exigencia a la Fiscalía en la judicialización de casos, porque de paso sea mencionarlos, en la gran mayoría de asuntos judicializados con pena privativa de la libertad, el máximo de sustancia incautada no supera los 200 gramos de bazuco, de cocaína, en fin. Es decir, que se estaba judicializando microtráfico, simple porte, pero no el tráfico en estricto sentido acreditado como una tendencia interna trascendente. Entonces, esta postura es interesante si la trasladamos a los atentados contra la libertad, integridad y formación sexual, porque si estamos haciendo referencia a relaciones afectivas que hay entre un individuo adulto y una menor de edad, y esas relaciones afectivas están vinculadas a sentimientos como el amor, es de verdad por lo menos una alternativa, un deber dentro del principio de objetividad de la Fiscalía, que se descarte esa tendencia interna trascendente de abuso en este caso. Siguiendo con la lógica de estas apreciaciones, miren que históricamente lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia y la jurisprudencia y el Estado es fijar
fijar una relación, una edad mejor para el trato sexual que pueden tener los menores de edad. Es decir, que por política del Estado, por una interferencia del Estado, desde el punto de vista objetivo, es el Estado el que dice cuándo una persona menor de edad o a partir de qué momento de su vida, biológicamente hablando, en términos de edad, puede ejercer la sexualidad. Pero aquí esto es curioso, porque la fijación de una edad mínima para el ejercicio de la sexualidad, si bien es cierto lo puede fijar el Estado, a veces hay menores que por sus condiciones personales, familiares, su nivel cultural, su nivel socioeconómico, su sistema de valores, sus principios tienen un rango de edad mayor al que ha fijado el Estado. Es decir, que si el Estado le dice a un menor, a partir de los 14 años puede sostener relaciones sexuales en Colombia, hay menores que incluso pueden llegar a la mayoría de edad y no han hecho ejercicio de su sexualidad. Pero también sucede todo lo contrario, ¿no? El ejercicio de la sexualidad muchas veces va en contravía de la licencia o el permiso que ha otorgado el Estado. Y eso en Colombia ocurre recurrentemente. Ocurre recurrentemente porque no necesariamente todos los jóvenes tienen acceso a formación, tienen acceso a posibilidades económicas, tienen acceso a una prospección de vida. Porque es muy fácil desde el punto de vista político y jurídico fijar unas edades, pero realmente lo que tiene que haber detrás de todo eso es que el Estado le dé posibilidades a las personas, a los individuos, para que el ejercicio de su sexualidad a los niños y niñas se ejercite después de los estándares fijados por el Estado. Es decir, que el Estado, para poder exigir, primero tiene que cumplir con sus fines esenciales, para que en ese orden lógico, esa presunción de derecho que termina siendo muy elevada, no sea lesiva de un marco de garantías en determinadas circunstancias, porque reitero, es una figura anacrónica que incluso con estudios de neurociencia, con estudio de pericias psiquiátricas, se puede entrar a establecer. A través de la ciencia, que bajo determinadas condiciones y circunstancias, un menor de edad puede legítimamente brindar su consentimiento para tener trato sexual con adultos. Aquí hay que tener en cuenta algo también, y es que dentro de los atentados contra la libertad sexual, dentro del juicio de antijuridicidad, muchas veces del otro lado de esa relación afectiva, de ese encuentro sexual entre una menor de edad, un menor de edad y un joven mayor de edad, es perfectamente posible que la persona que se reputa como autora de la conducta, de hecho, sea hasta inexperta también en el campo de la sexualidad. Es perfectamente probable que no tenga bagaje sexual, que no tenga experiencias sexualizadas. Y dentro de esa perspectiva, predicar en un momento dado que se ataca la indemnidad de intangibilidad sexual, como se le denomina en España, cuando ni siquiera el presunto perpetrador u ofensor tiene bagaje en el ejercicio de la sexualidad, pues no deja de ser un contrasentido. Paso ahora entonces a la categoría de la culpabilidad, indicando que si de derecho se presume que la conducta es antijurídica, ese juicio de antijuridicidad no se puede trasladar a la culpabilidad para negar la conciencia de antijuridicidad. Aunque haya juicio de antijuridicidad, es perfectamente posible que no haya conciencia de antijuridicidad. Colombia acoge la teoría de la culpabilidad de Hans Belzel y particularmente frente al reconocimiento del carácter prohibido de una conducta, se fundamenta en la teoría estricta de la culpabilidad. De acuerdo a la teoría estricta de la culpabilidad, ¿Entonces qué quería? de acuerdo a esta teoría, No, pues me tocaba que irme para el centro conducta, a continuar ahí. Me tocaba que irme al centro a hacerlo. Perdón. De acuerdo a esta categoría, si el error
sobre el carácter prohibido de la conducta es invencible, simple y llanamente no puede haber un juicio de culpabilidad. Es decir, que si el sujeto activo tiene una distorsión sobre el carácter prohibido o permitido de su conducta, interpreta mal las circunstancias y condiciones del hecho y cree legítimamente desde su fuero interno que su conducta se puede llevar a cabo, pues en ese sentido estará inmerso en un error de prohibición invencible que lo excluye de responsabilidad penal. Pero en contrario sentido, si ese error es superable, si ese error con la prudencia del caso, con las medidas necesarias, se puede salir de ese error y por lo tanto ese error es vencible, la punibilidad es atenuada. Es decir, que tendríamos un juicio de culpabilidad disminuido que daría lugar a una pena menos dura, menos severa, pero que en todo caso daría lugar a la sanción como tal. Quiero traer aquí a colación el fallo que me motivó en buena medida a abordar esta temática. Es un fallo del 6 de mayo del año 2020, un magistrado nuevo de la Corte, el magistrado Gerson Chaverra, que básicamente a él le correspondió, por vía de casación, conocer del caso de una joven pareja. El muchacho tenía no menos 18 años, no había cumplido los 19. La joven tenía 13 años y 7 meses. Y en junio del año 2009, pues estaban inmersos en una relación afectiva, una relación de noviazgo, y sostuvieron relaciones sexuales. Y esas relaciones sexuales pues son finalmente descubiertas por la madre de la niña. Ella lo pone en conocimiento del padre y el asunto llega a la Fiscalía General de la Nación. Se procede desde luego a judicializar el asunto, el caso. En primera instancia, el juez penal de circuito de Manizales decide que hay un error de prohibición vencible y pues en una interpretación equivocada, el juez consideró que el error vencible va a dar lugar a la exclusión de responsabilidad penal y absolvió. La Fiscalía atacó esa decisión y al atacar esa decisión, el Tribunal de Manizales consideró que este joven no estaba bajo el influjo de ninguna clase de error, que por el contrario, si se analizaba su testimonio, porque renunció a su derecho a guardar silencio, lo que se advierte es que tenía formación académica, que tenía acceso a la información, que era sano de mente, que tenía posibilidades obviamente de tener acceso al conocimiento de la ley y que de hecho hasta indiciariamente dice el tribunal que las relaciones sexuales a hurtadillas, aprovechando que la mamá de la niña no estaba, lo que daban a entender perfectamente es que estaba valiéndose de medios evitativos y que por lo tanto entendía plenamente que su conducta era antijurídica, era consciente y por eso desplegaba maniobras orientadas a ocultar la conducta. Esa fue la interpretación que le dio el tribunal. Y pues llega el asunto a la Corte, quien presenta la demanda de casación es la defensa. Miren que el asunto se resuelve en el 2020 y el hecho como tal fenomenológicamente sucedió en el 2009, es decir, 11 años después llega a la Corte. La condena se hizo efectiva en el 2017, el joven estaba disfrutando de su libertad y cuando la Corte analiza el caso, la Corte le da una lectura distinta a la que le da el tribunal. Lo que dice la Corte es que en este caso verdaderamente se advierte que este joven estaba inmerso en un error, que él dentro de su cosmovisión, dentro de su forma de analizar el ejercicio de la sexualidad, la licencia, el permiso que le daba su novia, sumado también obviamente a su propia ignorancia, porque él libremente expresó que no sabía que amar era un delito, porque las relaciones sexuales se daban dentro de una relación de noviazgo y que él jamás tuvo en su mente, jamás tuvo el propósito, jamás
quiso buscar un provecho abusivo y menos llevar a la perversión a su novia. Miren que el asunto fue dramático porque incluso lo que analizó el tribunal era que si la joven, si la niña de 13 años y 7 meses sabía que su novio podía quedar privado de la libertad, con mayor razón, él tenía que saberlo. Es decir, que pretenden trasladarle la conciencia de la antijuridicidad que tiene la víctima al sujeto activo en este caso, y la Corte dice que desde luego eso no es posible, que las percepciones que tiene la víctima pues son sus propias percepciones, pero no necesariamente lo que ella piensa y siente se traslada al novio. El hecho es que esta intervención inadecuada del Estado, del derecho penal, llevó a esta joven a que intentara quitarse la vida, es decir, se intentó suicidar, afortunadamente no lo logró, pero miren cómo las intromisiones indebidas del Estado en un momento dado, antes que proteger, terminan generando un daño. Y tenemos entonces esta decisión de la Corte que abre el camino para ver opciones alternativas en las que algunos casos límites podrían manejarse con otro tipo de lectura, con otro tipo de perspectiva. Quiero por último señalar que la UNICEF en el año 2016 hizo un estudio sobre las edades mínimas. Miren cómo estamos en Latinoamérica y el Caribe para el ejercicio de la sexualidad y con ello también miremos lo confuso que es el panorama en esta temática. En Chile, Costa Rica, Uruguay y Argentina, las edades oscilan entre 12 y 15 años. Incluso en Uruguay es perfectamente posible que si se sostienen relaciones sexuales con una víctima de 12 años, esa presunción de daño al bien jurídico es una presunción legal que admite prueba en contrario. Es decir, que en Uruguay se puede llevar prueba de la legitimidad del consentimiento de la víctima. Acá en Colombia, no. El promedio en Latinoamérica es de 16 años en cuanto a la licencia que da el Estado para el sostenimiento de relaciones sexuales. Se elevan un poco en ese estándar República Dominicana y Ecuador, que dicen que solo a partir de los 18 años se puede sostener trato sexual con una persona en esos países. Eso obviamente es complejo porque en la dinámica de la vida se pueden presentar ya sea errores de tipo de prohibición, porque hay un manejo poliforme del mínimo de la edad en estos casos. Estas son básicamente las reflexiones que quería compartir con ustedes. Cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan, pues con el mayor de los gustos estoy dispuesto a resolverlas si está a mi alcance. Gracias. Muchas gracias, doctor Enrique. Un placer, como siempre, escucharlo. El doctor me dictó clase en la maestría que cursé en la Universidad Santiago de Cali y por eso de antemano le doy nuevamente las gracias por abrir este espacio, por compartirnos su conocimiento. Hay en este momento 2 preguntas por ahora. Nos pregunta Héctor Fabio Montoya. Doctor Arteaga, ¿qué posición tiene la Fiscalía conforme la tipicidad por el amor de un acceso carnal abusivo? ¿Imputa o archiva? Se refiere a acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Miren que en estos casos la Fiscalía empíricamente tiene unos parámetros de diferenciación y es precisamente el asunto que falló la Corte, es decir, las relaciones de noviazgo. Y tengo que confesarlo, que la Fiscalía, antes de este fallo, esos asuntos los dejaba como en fila. En fila porque la rigurosidad de la dogmática penal llevaba a un análisis de que había tipicidad objetiva, tipicidad subjetiva y una concepción de injusto. O sea, eran casos potencialmente judicializables. Hoy en día, la Fiscalía como tal es muy cautelosa para este tipo de casos donde el acceso carnal se da en el contexto de una relación afectiva, en el contexto de una relación amorosa. Mi punto de vista es que
si todo el contexto probatorio, si el análisis del caso me lleva a mi información de que evidentemente quien ejecuta la conducta tiene ese sentimiento interno trascendente que va más allá del conocimiento y voluntad de realización del acceso carnal, yo optaría por ampliar la posición que tiene la Corte en la postura de Patricia Salazar Cuéllar a algunas hipótesis de acceso carnal abusivo con menor de 14 años por vía de atipicidad subjetiva, pero serían casos excepcionales, porque eso tampoco se puede abrir un portón en el que conductas que son verdaderamente típicas en el ámbito objetivo y subjetivo erróneamente se vayan a catalogar como tales. Otra pregunta que nos hacen es si, como el amor es un término muy subjetivo, ¿cómo acreditar entonces la existencia de dicho sentimiento al momento de tener relaciones sexuales dentro de un proceso de, supongo, de los que estamos hablando, ¿no? De los accesos carnales abusivos? La libertad probatoria es una alternativa importante. O sea, la libertad probatoria para demostrar a través de diferentes medios que el trato sexual, el contacto sexual no es un suceso, no es un hecho aislado, libre de un vínculo, de una conexión entre el presunto ofensor y la víctima. Por ejemplo, se podrían extraer diálogos de WhatsApp, se podría apelar a la práctica de testimonios de amigos en común en los que se ponga en contexto que verdaderamente hay una evidencia que objetivamente, pues acreditar el amor es algo muy complejo y tiene razón quien formula la pregunta, pero sí por lo menos objetivamente acreditar la existencia de un vínculo, que hay una relación de noviazgo que tiene estabilidad y que, dadas todas esas circunstancias, lo que más razonablemente se permite pensar es que es una conexión que hay entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, pero no con fines de abuso, sino dentro del desarrollo de una relación afectiva que, aunque sea escondida, sea a hurtadillas, de todas maneras, si es una relación afectiva, si es una relación de noviazgo, podría en un momento dado en el ámbito de la prueba permitir acreditar que quien tiene ese tipo de relaciones lo está haciendo sin dolo. A veces me parece que es más fácil manejar la ausencia de dolo que la conciencia de antijuridicidad, porque a veces actualizar el conocimiento de lo antijurídico de su proceder en una relación de noviazgo puede ser fácil. Y en ese sentido, pues absurdamente, si quien incurre en la conducta es un joven estudiante de Derecho, entonces se diría que como joven estudiante de Derecho conoce las normas y puede tener acceso a ese conocimiento vago e impreciso de la ley y sería consciente de lo antijurídico de su proceder. Me parece incluso que la solución por vía de tipicidad en el ámbito de la prueba puede resultar más amable. Doctor, tenemos una persona que está levantando la mano. El usuario es el doctor Nelson Julián Cruz. Si quiere, le vamos a habilitar el micrófono para que haga su pregunta en vivo. Con mucho gusto. Nelson. Doctor. Sí, gracias. ¿Qué tipo de conducta se puede interpretar o qué opinión puede tener cuando en el contexto de una separación y el padre tiene la custodia del menor, que es un niño, en una visita a la mamá, que quien tiene estudios universitarios, esta coloca al niño a besar sus senos en un aparente abuso con fines de alienación parental? A ver si entendí bien la pregunta. La madre hace que el niño menor de edad le dé besos en sus senos. Sí, los besos. Los bese como tal. Y el contexto, la finalidad de esa conducta, ¿cuál sería? ¿Cuál es la edad del niño? De alienación parental, doctor. Es que eso tiene diferentes contextos, ¿no? Si es una madre que tiene un hijo adolescente. El niño tiene 13 años y pues están en un contexto de separación, ¿no? Y el papá tiene la custodia.
Pero si la madre ejecuta esa conducta, desde mi óptica, no encuentro yo una justificación objetiva como para categorizar como atípica esa conducta. Habría un comportamiento desviado, una conducta dolosa en la que hay trato sexual con su propio hijo, es decir, el llevarlo a que realice besos en sus senos es un acto sexual distinto del acceso carnal. Sería una figura típica que es la contemplada en el artículo 209 del Código Penal, porque si no hay un sentimiento trascendente, una conducta interna trascendente que, que tenga como una finalidad noble, un propósito bueno, lo que se advierte antes es que es un comportamiento desviado que se podría catalogar como un acto sexual abusivo en este caso. Esa es mi perspectiva en lo que alcanzo a entender del asunto que usted pone a consideración en el interrogante. Doctor, muchas gracias. Con mucho gusto. También nos acompaña el doctor Francisco Bernate Ochoa, que también quiere formular una pregunta en vivo. Vamos a habilitar el micrófono, doctor Bernate. Doctor Francisco Bernate, ¿nos escucha? Gracias. Sí, doctora, la escucho muy bien. ¿Usted me escucha? Sí, perfecto, doctor. Tienen uso de la palabra. Lo primero, felicitarla a usted y a los organizadores. Qué magnífica conferencia, qué gran evento, doctor Arteaga, mis respetos. Gracias. Muy interesante la teoría que usted plantea de ausencia de dolo. Sin embargo, le pregunto si considera usted que estos eventos de error son un error de tipo o un error de prohibición. Es decir, si lo miramos desde la perspectiva del error, me sigue dando como conciencia de ilicitud y no como ausencia de dolo. Creo que el dolo como dolo avalorado, como conocer los hechos y querer, está presente. Esa era mi pregunta, doctor. Si avisorándolo desde el error nos mantenemos en la teoría de la ausencia del dolo. Muchísimas gracias y repetirle mis felicitaciones. Me disfruté mucho esta ponencia. Muchas gracias. Gracias, doctor Bernate, por la pregunta. La posición ortodoxa, naturalmente, es que la conducta es dolosa. Es dolosa y en ese sentido la opinión mayoritaria se inclinaría por la tesis de que, por lo menos en el asunto que falló la Corte, más plausible es hablar de un error de prohibición que un error de tipo. La postura que tengo yo como propuesta, por lo menos para la discusión, es que si el dolo lo dejamos solo como conocimiento y voluntad de realización y no vamos un poco más allá en la finalidad del propósito último de la conducta, pues simple y llanamente pues se podrían perder como escenarios de humanización para el trámite del proceso penal. Mire que en este caso el proceso en toda su extensión se demoró 10 años. Y esos 10 años lo que traducen es una pena de banquillo. Este joven estaba como Joseph Kafka en el proceso, que estaba en medio de absoluciones aparentes y en medio de libertades aparentes. Estaba preso, obviamente, de una situación en la que él en su fuero interno era plenamente consciente de que jamás quiso extender actos sexuales abusivos hacia su novia. Me parece a mí entonces un tanto complejo a veces que la dogmática penal se extienda hasta la última categoría, hasta la culpabilidad, cuando dentro de ese manejo abierto que podría uno interpretar con el funcionalismo teleológico de Roxin, podría dar ese espacio de interpretación. Entonces es simplemente una propuesta, pero tiene usted la razón en lo que tiene que ver con la postura mayoritaria. Bueno, tenemos también una pregunta que se hizo de manera escrita. Dice, para un evento en que una pareja cohabita desde los 13 años,
la niña queda embarazada antes de los 14, continúan conviviendo posteriormente al nacimiento del hijo fruto del amor, producto del amor, se separan y denuncian los padres de la menor los actos sexuales abusivos previos a los 14 años, ¿cuál sería entonces la postura en ese caso de la Fiscalía? Mire que ese tipo de casos pues ya se han presentado en Colombia, ¿no? Eso es una causal innominada de justificación. Y es una causal innominada de justificación porque el trato sexual, las relaciones sexuales son precursoras de la constitución de una familia. Es decir, vienen las relaciones sexuales, estado de embarazo para la joven adolescente, se conforma una familia a través de una unión marital de hecho, y esa unión marital de hecho tiene alguna vocación de existencia, puede durar 2, 3 años, en fin, pero digamos que hay un fenómeno posterior, y es que después de que la joven mujer queda con 1 o 2 hijos, se denuncia ese comportamiento que objetivamente se podría considerar como un acceso carnal abusivo con circunstancias de agravación por el embarazo. Pero si se mira desde la perspectiva constitucional, y en ese orden la Corte Constitucional ya se pronunció en una oportunidad que Tribunal de Medellín, si mal no estoy, recogió con ponencia de Nelson Saray Botero, un caso en el que precisamente había una constitución de una familia en el que la joven mujer, cuando concibió, cuando quedó en embarazo, tenía menos de 14 años de edad. Desde mi perspectiva, la separación es un fenómeno postdelictual, o sea, no vuelve doloso el comportamiento que genuinamente, o por lo menos pues antijurídico, para llevarlo al punto de la antijuridicidad, porque la Corte Constitucional finalmente dijo que si las relaciones sexuales son para procrear, la conducta está justificada, está legitimada por el ordenamiento jurídico. Entonces, una separación posterior, desde mi perspectiva, no le daría matices de comportamiento delictivo a esa conducta específicamente. Muy bien. Por último, entonces queremos darle el uso de la palabra al doctor Orlando Echeverry Salazar, magistrado del Tribunal Superior de Cali, presidente del Colegio de Jueces y Fiscales de Cali e encargados de la organización de este evento. Por favor, el uso de la palabra para el doctor. Muchas gracias. Bueno, unos breves comentarios sobre la interesantísima ponencia del doctor Enrique, como siempre juicioso en sus planteamientos desde que lo conozco. El tema es sustancial porque el tema va a generar, a partir de la decisión del doctor Chaverra, unas consecuencias que todavía no se han medido. No se han medido porque en Colombia ha habido muchos condenados penalmente por comportamientos exactamente iguales a los que allí se resolvieron. Y eso en el entendido precisamente de lo que usted mencionaba de la presunción de derecho, que se tiene la fragilidad de la persona menor de 14 años en cuanto a su incapacidad de comprender en profundidad todos los efectos que puede tener una relación sexual. Y eso, pues, pone en alerta las categorías dogmáticas, porque tenemos que salirnos necesariamente de la tipicidad para analizar otras categorías. Precisamente a eso hace referencia la presunción de derecho. Ya tenemos para pasar a analizar los sentimientos y las emociones para entrar a justificar o explicar dogmáticamente el comportamiento. Hay que hacer unos análisis un poco diferentes. Y el tema ha sido, pues, de total controversia siempre que hay ese tipo de relaciones emocionales. Aquí ha habido unos casos gravísimos en los que personas han terminado afectadas por las consecuencias penales de su comportamiento. Conocimos un caso de un joven en unas circunstancias muy parecidas que se enamoró de una chica menor de 14 años y en el desarrollo de su noviazgo tuvieron relaciones sexuales. Una vez fueron sorprendidos por la mamá de la niña y no pasó nada. Ella continuó su relación y la aceptó. Resulta que hubo un momento en que tuvieron un disgusto
y la señora, sin conocer en profundidad las consecuencias de eso, fue y denunció penalmente, fue a la fiscalía y denunció ese acto. Inmediatamente pues se inició la acción penal y se privó de la libertad a ese joven, y ese joven fue condenado, un joven de una buena familia, universitario, con toda la vida en las manos. Tuvo dos intentos de suicidio en la cárcel. Eso destruyó la vida completamente de ese joven. Y entonces mire que el tema también me recuerda el tema muchas cosas, el delito emocional del doctor Orlando Gómez López, etcétera, donde se cita también a Mira y López, que usted lo citaba cuando decía que uno de los 4 gigantes del alma, el amor, estaba allí involucrado. Muy interesante ese tema. Eso trae particulares connotaciones, porque esa decisión de la Corte puede ser aplicada como una causal de acción de revisión en los que los hechos jurídicamente relevantes, dentro de los hechos jurídicamente relevantes, se ha colocado como factor importante que tienen una relación emocional, una relación sentimental que rodea el delito sexual, el comportamiento sexual. Y eso inmediatamente pues va a ser utilizado por abogados juiciosos para iniciar unas acciones de revisión, porque miren que ya está ahí, cambio favorable de la jurisprudencia, eso está ahí clarísimo, es una solución. Lo otro ya es, digamos que profundizar un poco ya en el tema de la discusión dogmática, donde vamos a ubicar la solución, si en la tipicidad objetiva, si en la tipicidad o si en el conocimiento del injusto o no. Eso es un tema ya más complicado que hay que sacarle buena punta al lápiz para comenzar a escribir sobre ese tema. Porque yo creo que ahí está la cuestión, y tal vez la decisión de la Corte no entró en esas honduras para resolver el tema dogmático propiamente. Sí solucionó el caso de una manera muy razonable, claro. A mí me gustó la providencia, pero yo creo que a esa provincia le faltó algo más de dogmática penal, un poquitico más de técnica en el sentido de definir de fondo cuál es la solución dogmática al problema, porque tenemos también toda una tradición jurisprudencial que dice todo lo contrario, y también con argumentos e instrumentos dogmáticos muy importantes. Entonces es el tema que nos deja con muchas inquietudes, por supuesto, y también con mucha satisfacción, porque usted tiene muy bien elaborado el discurso, tiene elaborado el discurso desde la vieja guardia de los penalistas, desde Binding, etcétera, la teoría de las normas, maravilloso eso. Recuerdo a Binding por la teoría de las normas, la diferencia entre norma y ley es una cosa fundamental. Yo siempre espero que a los muchachos les enseñen eso en la universidad, para que aprendan a comprender, entiendan el tema, la diferencia entre lo que es una norma y lo que es una ley, y comprendan el verdadero sentido de los tipos penales, porque ese es tal vez el estudio que hay que hacer allí. Y entonces sí, su estudio en realidad viene con mucha profundidad, doctor Arteaga, y lo felicito. Y para terminar, quiero decirle que estamos muy agradecidos por su colaboración, por sus aportes académicos. Esto va a dejar muchas inquietudes. También quiero expresarle mi gratitud a todas las personas que nos han acompañado, que han dedicado un espacio de su tiempo para compartir con nosotros, el Colegio de Jueces y Fiscales de Cali, este momento académico. El momento académico que se volvió otra vez a recuperar gracias a la cuarentena. La cuarentena ha traído cosas horribles a nuestro país, pero también ha traído cosas maravillosas. Ha recuperado las familias, ha reunido las familias, pero también ha creado unos espacios académicos maravillosos. Ha facilitado la reunión académica, la conversación, ha facilitado el estudio. Ese es un tema que tenemos que recordar toda la vida. Cuando alguna vez contemos que hubo una cuarentena, tenemos que decir, gracias a la cuarentena, volvimos a estudiar, volvimos a concentrarnos en las profundidades de los libros, de los espacios en silencio, por allá en los estudios, en los cuartos, en los escritorios. Entonces, el Colegio de Jueces y Fiscales está abierto, está atento, sin ninguna discriminación, a facilitar espacios académicos como este, pues para las personas, abogados, jueces, fiscales, doctrinantes que deseen regalarnos
lo que han estudiado, compartir sus experiencias académicas. En el momento en que nos digan, con mucho gusto les abrimos los espacios. Tenemos en realidad todo el interés, casi que la finalidad del colegio, además de los temas filantrópicos y de solidaridad, están los temas académicos. Por su contribución, doctor Arteaga, pues de nuevo le doy las gracias. Nos ha dejado en realidad en un alto pedestal el tema académico, y yo creo que el próximo conferencista tiene que ser muy bueno, tiene que esforzarse al máximo y para estar a su altura. Por aquí han pasado, por nuestras plataformas han pasado expositores de altos quilates, grandes quilates como usted, y esperamos contar con su presencia en otra oportunidad. Cuando usted nos diga, pues inmediatamente abrimos nuestra plataforma. Entonces, así terminamos nuestra jornada. Les deseo un feliz descanso, un feliz fin de semana, que se cuiden mucho, que este fin de semana procuren no salir de la casa. Hay muchos contagios, para que nos volvamos a encontrar. Entonces, les agradezco mucho a todos. Feliz noche. Un afectuoso saludo a todos. Muchas gracias. Feliz noche. Que esté muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctora Judith, muy amable. Gracias a doctora Tatiana, Judith. muy amable. Con todo gusto, que esté muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego, doctor Enrique. Gracias, doctora, muy amable y muy buena la exposición. Doctora, disculpe, el video la van a pasar en YouTube. Sí, doctor, a partir de mañana estará disponible en el canal de YouTube del colegio. Ay, gracias, doctora, muy amable. Raúl Serrano, Dios la bendiga. Gracias y buena tarde. Muy amable por los aportes que nos aclaran aquí. Muy amables.